El Señor les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Es un gozo estar acá en la iglesia de Cristo y congregados en este hermoso día del Señor. Hablamos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 7 y Dios, ha querido, le ha placido, ¿verdad?, en su soberana voluntad, para la gloria suya, que podamos estar meditando en ese capítulo 7 y tener esta serie expositiva titulada El arrepentimiento de unos en la iglesia trae consuelo y gozo a otros. Muy bien. 2 Corintios capítulo 7. El sermón de hoy se llama Tristeza asesina. Qué rudo, ¿verdad? Ese título. Qué violento. Al final vamos a ver por qué el título. Voy a dejar ahí con la incógnita y también para que vayan meditando por qué tristeza asesina. Pero vamos a verlo al final, si me da tiempo. Son las 10:20 casi. Muy bien. Y vamos a leer entonces del 4 al 10. La palabra de Dios dice así. Mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno soy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, tus hijos, Padre Santo, los que tú has llamado eficazmente y nos tienes acá congregados. Señor, hay personas que luchan por congregarse porque se sienten indignas. Señor, ¿quién es digno de venir aquí en tu presencia? De estar aquí delante tuyo, Señor, absolutamente ninguno de nosotros. Pero gracias a Dios por esos peros que encontramos en su palabra. Pero por Jesucristo, por su obra en la cruz, por su sacrificio vicario, por tomar nuestra posición, nuestro lugar ahí en la cruz. Ahora somos justificados, santificados, comprados con sangre, lavados de todos nuestros pecados. Y al tercer día Él resucitó. Resurrección que celebramos hoy, Señor, rindiéndote un día del Señor más culto a ti. Y parte de la adoración es la predicación de su palabra. Lo hacemos para adorarte, para gloria suya. Edifícanos, confróntanos, exhórtanos, anímanos. Y Señor, gracias, porque en Cristo Jesús, por sus méritos, somos santos y estamos hoy acá. Bendice a mis hermanos, los que están allá, Señor, el otro lado de la pantalla, bendíceles, la hermana Giselle, el hermano Pastor, su familia, y aquellos que vayan a ver este mensaje, que tú también hables a sus corazones. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Tristeza asesina. En los pasados mensajes vimos hablando cómo Pablo viene hablando del consuelo, ¿verdad? Abordamos bastante sobre el tema del consuelo, pero ahora, si lo notaron, la palabra tristeza es mencionada varias veces. La tristeza, mis hermanos, ha sido estudiada por el ser humano. Es un sentimiento básico, es una emoción básica de nosotros. Es necesaria.
De hecho, no soy muy seguidor ni fanático de Santo Tomás de Aquino, pero él es considerado, ¿verdad?, como un filósofo el cual meditó en la tristeza y nos deja un legado en cuanto a esto. Él habla de algunas categorías de la tristeza, ¿verdad?, que se encuentran, por ejemplo, comenta él, la tristeza por el mal propio. Y claro, si a mí me pasa algo malo, cuenta él, algún sufrimiento físico, alguna circunstancia negativa, produce tristeza, y ese es por el mal propio. También él dice que hay una tristeza que se da por la compasión, cuando vemos la tristeza del otro, ¿verdad?, el sufrimiento del otro, eso genera mi compasión, y él lo pone dentro de la categoría de tristeza. Es interesante cómo él pone la envidia dentro de la tristeza, porque es cierto, comenta él, si usted ve los bienes materiales de otro o cualquier cosa de otros, ¿verdad?, que usted desee, codicie, siente envidia, y esa envidia entra dentro de la categoría de tristeza. Usted se siente triste porque no tiene lo que tiene el otro. También obviamente el desánimo y la angustia, comenta él, se encuentran a menudo profundamente relacionados con la tristeza. Ahora bien, la Biblia nos habla de la tristeza, una tristeza que el mundo no entiende, y por lo tanto tampoco la psicología o el estudio de la psique, ¿verdad?, el estudio del comportamiento humano y la conducta, no lo va a entender. Porque lo que vamos a hablar hoy, el que ha nacido de nuevo lo va a entender. Pero la idea es que si usted también no ha nacido de nuevo, y ahora empezamos a entrar dentro del clímax de esta serie, donde empezamos a tocar el tema del arrepentimiento, y va a ver cómo está ligado a la tristeza, muy bien. Y la idea de esta serie, donde vamos a empezar ya a entrar hoy, es que podamos también examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si estamos en la fe. Y es importante. Vamos a ver pronto 7 frutos que dieron los corintios a raíz del arrepentimiento. Frutos de un nacido de nuevo. Solo un nacido de nuevo puede dar esos frutos. Entonces, nos va a ayudar a hacer una introspección, un análisis interno de si soy salvo o no. Y la idea no es crear confusión, sino más bien arraizarnos y confiarnos en que somos de Dios, somos salvos. ¿Ok? Empecemos entonces a meternos en la palabra, ya dada esta breve introducción. Dice entonces, vamos por el verso 8. Porque si bien os causé tristeza, y vamos a empezar ahí con ese por qué, o por qué. Después de Pablo entonces haber comentado el tema del consuelo, ahora pasa al tema, ¿verdad?, de la tristeza. Esta palabra es clave, se repite 7 veces en 4 versos. Veámoslo, hermano. Porque si bien os causé tristeza, mi carta no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de vuestra parte. El 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriera, produce arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos como la tristeza es una palabra clave. Se repite varias veces. Quiero que vayan conmigo al capítulo 2 y no lo pierdan, nada más lo retrocedemos un poquito, porque el capítulo 2, mis hermanos, veamos la tristeza y cómo es mencionada por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En este capítulo 2, el tema de la tristeza se repite 6 veces en esos versos, al igual que el tema del consuelo. Parece, hermanos, que Pablo toca el tema que retoma en el capítulo 7. Vea cómo se parece tan solo estos versículos que acabamos de leer con los primeros versículos de 2 Corintios capítulo 2.
Pero en mí mismo decidí no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Ya van 3 veces ahí. Dice, y esto mismo escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, para no entristeceros, sino que para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona ese castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera ese sea abrumado en tanta tristeza, por lo cual ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pues bien, con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estos versículos van de la mano con los versículos que estamos estudiando. Y ahorita los vamos a ver un poquito con detenimiento y detalle. Hay una razón del por qué Pablo entonces fue consolado. Y todo tiene que ver con esa carta severa que hemos estado mencionando y estudiando estos domingos atrás. Esa carta severa, hermanos, fue una carta de exhortación a ellos. No produjo en ellos, quiero que noten eso, esa carta severa no produjo en ellos un endurecimiento de corazón. No hizo que ellos debatieran o argumentaran en contra de Pablo. Ellos no mandaron otra carta de vuelta diciéndole a Pablo, no, objetamos, disputamos todo eso que usted está diciendo por esto y esto y esto. No, ellos no hicieron eso. No hizo que ellos, los corintios, acusaran entonces a Pablo ante otros apóstoles, ¿verdad? Y lo denunciaran. Esa carta severa, al ellos leerla, produjo en ellos tristeza. Y esa tristeza produce arrepentimiento. Y a eso vamos a ir. Dice entonces Pablo en el capítulo 8, en el verso 8, del capítulo 7, porque si bien os causé tristeza. Esta carta, cuando ellos la leyeron, hermanos, se entristecieron. Ahora, hermanos, veamos lo que el ser humano, y este sermón no es psicológico, ¿verdad? Ni nada de eso, pero voy a mencionar lo que el ser humano ha encontrado de la tristeza. Beneficios, algo positivo de la tristeza. Ya hemos mencionado que es una de nuestras emociones básicas. Todos experimentamos tristeza y aparece como una reacción en parte mental o psíquica, en parte fisiológica ante un acontecimiento específico, y podría ser interior o exterior. Leyendo una página de Psicología y Mente, ellos comentan eso. Escuchen bien lo que ellos comentan, porque es interesante lo que vamos a ver después de eso. Dicen ellos, al igual que el dolor, la percepción de tristeza nos puede ayudar a realizar algún tipo de acción que permite salir de la situación que genera la sensación de malestar. Aunque por lo general la tristeza disminuye la energía, también facilita que en un futuro realicemos cambios que impidan volver a la estimulación aversiva. ¿Qué es eso? Bueno, es decir, nos motiva al cambio. Otro aspecto beneficioso, comentan ellos, es que la reducción de energía que genera, además de favorecer la reflexión y la rumiación sobre lo que ocurre en nuestro alrededor, de esta manera la tristeza nos proporciona un contexto en que podemos llegar a aprender sobre el motivo de su aparición y fortalecernos en un futuro. También nos hace ser capaces de entrar en un estado de introspección y conocer aspectos profundos de nuestro ser que en otro estado de ánimo no nos plantearíamos. Asimismo, permite entrenar nuestra capacidad de afrontar las adversidades, y con el paso del tiempo puede alterar nuestra percepción de competencia y autoestima. Qué lindo esto, ¿verdad?
todo lo que rescata al ser humano, el estudio de la psique y las emociones de un sentimiento que es negativo, que no nos gusta. O levante la mano que le gusta sentirse triste. No nos gusta. Pero todo esto que la ciencia, el ser humano ha estudiado en cuanto a nuestro comportamiento, se encuentra dentro de un plano natural, un plano humano. La tristeza que habla la Biblia es otro nivel, está en un plano espiritual. Y donde sí experimentamos, fijo, todos estos beneficios que acabamos de leer. Vamos a Mateo 26. Vamos a ir conmigo, no pierda, por supuesto, 2 Corintios. En Mateo 26 vemos una historia triste y la reacción de aquel hombre piadoso. Y vamos a irnos, una vez que llegamos ahí al capítulo 26, vamos a llegar al verso 74. Yo sé que ustedes, casi todos, ¿verdad? Espero que todos sí, conozcamos la historia. Y dice el verso 74. Entonces él, ¿quién es él? Pedro, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Si vemos todo lo que leímos atrás, se resume ahí. Pedro sí lo vivió. Pedro sí experimentó esa tristeza santa, piadosa, que lo llevó a otro Pedro más adelante. Lo transformó. Él experimentó arrepentimiento. Quiero recalcar, mis hermanos, que Pedro se arrepintió genuinamente, ¿verdad? Porque sintió esa tristeza santa de haber ofendido a su Señor y Salvador, de haberlo negado, de haberlo vendido igual que Judas, de haberlo traicionado. Pero fue porque Jesús oró por él. Jesús oró por él. Jesús es sacerdote, es uno de sus oficios. Intercedió por Pedro, no intercedió por Judas. Y por eso Judas no entró dentro de esos beneficios que acabamos de leer de la psicología, sino de todo lo negativo de la tristeza. Fue y eliminó su vida, se eliminó, se autodestruyó. Entonces, mis hermanos, para reflexionar, ¿cómo nos sentimos cuando pecamos? Todos pecamos. Hoy pecamos, ¿verdad? Pero piensen en aquellos pecados donde usted deliberadamente cedió a la tentación y conscientemente no hiciste caso a la voz del Espíritu Santo. Sabías que no debías pecar y pecaste. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo me sentí yo? ¿Hubo un remordimiento en nuestra mente? Le fui infiel a mi Señor. ¿O verdadero pesar por haber ofendido a nuestro 3 veces santo Dios? Buenas preguntas, ¿verdad? De aquí en adelante, hermanos, nos vamos a meter a hacer introspección. Queremos afianzarnos en que somos de Cristo. Y estos son frutos de un verdadero cristiano. No es que no peque, sino es que ahora el pecado produce una reacción en él totalmente diferente. Dios ha cambiado nuestros afectos, nuestra actitud, nuestro pensar hacia el pecado y hacia él que es 3 veces santo. Dice Pablo, seguimos entonces en el verso 8, porque si bien os causé tristeza, ¿cuál fue el instrumento para causar esa tristeza? Mi carta. Hermanos, ¿cuál fue el carácter entonces de esa carta? Si nos vamos hoy al capítulo 2, recuerda, no pierda ahora el capítulo 2,
Vamos a ir al capítulo 2, porque ahí vemos un poquito el carácter de esa carta. ¿Ok? El carácter de esa carta. Veamos el verso 2, capítulo 2, verso 2. Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Dice el siguiente verso: pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Pasemos al 9, verso 9. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Esa carta, mis hermanos, se caracterizó porque Pablo fue muy directo. Fue muy directo. Habíamos dicho que Pablo escribió cartas. 2 Corintios 10:10. Pablo dice, parafraseando lo que decían de él, por cartas en plural, sos fuerte, pero en presencia de él, se habla del plural. Pablo no solamente envió 1 Corintios, hubo otra carta, y los teólogos le llaman esa carta severa, y de eso estamos hablando. Un mensaje exclusivo para esa iglesia. Fue algo exclusivo, era una situación meramente de esa iglesia. Por eso no la encontramos en el canon bíblico, ¿verdad? Esta carta fue escrita con el corazón pastoral y amoroso de Pablo. Lo leímos ahí. Una carta en relación a un acontecimiento específico, con alguien o algunos específicamente. Muchos teólogos, hermanos, dudan en que este pasaje que acabamos de leer no es refiriéndose a aquel hombre con aquella relación sexual ilícita que encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, aquel hombre que estaba con la esposa de su papá. Si vemos en detalle, fue un asunto de que alguien ofendió a Pablo. Ese hombre estaba poniendo una afrenta a la iglesia, pero este otro que se menciona en el capítulo 2, ¿verdad? La teoría es que, no sabemos si fue ese mismo, pero fue alguien que se paró en la iglesia a menospreciar a Pablo, a tratar a Pablo, a cuestionar su llamado al apostolado, al ministerio, a cuestionarlo por todos lados. Y recordemos que el conflicto fue que en esa visita que Pablo hizo, la iglesia no defendió a Pablo, muchos no lo hicieron, ¿verdad? Entonces la relación entre iglesia y Pablo era tensa. Por eso Pablo les manda esa carta. Hermanos, ¿cuál es nuestra relación ahora con este libro? Pablo les envió una carta para exhortarlos y fue directo, fue una carta dura, severa. Pablo les dijo la verdad, debía decirles la verdad. Hermanos, la Biblia nos habla la verdad. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Escogemos solo los textos que nos gustan? Ay, es que amo este salmo. Salmo 23. ¿Quién no lo conoce, verdad? Pero lamentablemente algunos no quieren estudiar ni leer aquellas páginas santas que nos hablan de los decretos de Dios y menosprecian estas páginas santas, algunas de ellas. Ahora Pablo dice, por lo cual os ruego que reafirméis, estoy en el capítulo 2. Volvemos al capítulo 7. Continuamos con el verso 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Pablo experimentó un cierto arrepentimiento de haber enviado esa carta. Pablo, yo me imagino a Pablo preguntándose, ¿hice bien en haber enviado eso? ¿Verdad? ¿Habrá de mejorar la situación con ellos? ¿Esta carta me irá a beneficiar en mi relación con ellos? ¿Me va a acercar a ellos o me va a alejar a ellos? Yo me imagino a Pablo diciendo que torta. Entonces, él estaba en una angustia, en una aflicción. Ya la había enviado. Quien la envió fue Tito, ¿verdad? El cartero, ¿verdad? Quien fue a dejar esa tarea.
el que Pablo encomendó a esa tarea fue Tito, y no era como hablamos, enviar un correo y en cuestión de minutos tenemos una respuesta, fueron cuestiones de días. Era un viaje largo, a pie, a caballo, y luego regresar a esperar cuál había sido la reacción de ellos. Durante todo ese tiempo, Pablo entonces dice, no me pesa, ahora no me pesa, aunque ciertamente como que dudé y me arrepentí, tal vez tuve esos sentimientos, ¿verdad?, conflictivos dentro de mí, como que no sé si hice lo correcto. Hermanos, es que la situación era difícil, era tensa, y era algo no muy fácil de manejar, ¿verdad? Hermanos, pero es necesario, y aquí encontramos aplicaciones por esto, que como un padre le pesa muchas veces corregir a un hijo, ¿cierto? Nos pesa, nos duele. Ellos no tienen ni idea. Nos duele más a nosotros que a ellos. Pero debemos hacerlo. Pablo actuó con un corazón amoroso, pastoral, como de padre a hijos. Entonces nosotros igual, hermanos, aunque nos pese, pero por favor, corríjanme si estoy en algún error. Aunque a ustedes les pese. Y que Dios me ayude, ¿verdad?, a corregirles si veo que está en algún error. Que Dios nos ayude a corregirnos entre nosotros, aunque nos pese. Si hay algo deficiente, débil en doctrina, aunque sepamos que no les vamos a caer bien, ¿verdad? Porque caemos mal. Aquí tal vez el más cae mal es Ricardo. Pero es el que más nos ama. Amén. Así es. ¿Verdad? Y es lindo. Y es valioso tener hermanos que nos dicen la verdad. Necesitamos escuchar la verdad. Y eso nos va a entristecer. Si somos de Dios. El que no es de Dios no le va a gustar. Y va a decir, ya me cayó mal, ya me voy de ahí. Y ya no vuelven a la iglesia. Y ahorita vamos a entrar en eso. En esas reacciones que un santo tiene ante la exhortación. Y esas reacciones que alguien que no ha nacido de nuevo va a tener ante la exhortación. ¿Verdad? Ahora dice Pablo, leamos otra vez, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pablo esto está viendo, ok, los entristecí, pero Pablo no se arrepiente de que los entristeció. Pablo ahora nos da algo muy valioso, hermoso. Mis hermanos, la palabra en griego, por un poco tiempo, significa una hora. Una hora. Ahora, para ponerlo en palabras ticas, eso fue un rato. Pablo está diciendo, yo los entristecí, pero eso fue un ratito. ¿Verdad? Eso ya pasó. Hermanos, cuando nos exhortan, ¿verdad?, cuando nos dicen la verdad en la cara, nos entristece. Pero para el cristiano verdadero, eso es pasajero, eso es un rato, es un ratito. Si alguien pasa triste o resentido porque lo exhortaron, y es verdad, o sea, es que también ven que nos exhorten y no sea verdad, ¿verdad? A veces nos pasa, porque como seres humanos podríamos juzgar mal. Pero hermanos, si hay razón en lo que se nos dice, hay tristeza, pero es un ratito. Nos arrepentimos y viene el gozo. Hacia eso vamos. Amén. El placer del pecado, mis hermanos, es momentáneo y no vale la pena. Muchas de las consecuencias del pecado son para toda la vida. Pero gracias a Dios, la tristeza, ¿verdad?, por ese arrepentimiento es breve. No pasamos tristes porque se nos exhortó toda la vida. Es breve, pasa, un rato. Pero el gozo sí dura toda la vida y toda la eternidad. Qué linda esa comparación, ¿verdad? Estoy parafraseándolo porque lo agarré de un comentario de MacArthur. Pero es así. ¿Quieres ir a pecar? Ve. Pero las consecuencias podrían durarte toda la vida. Y si nos damos cuenta, te exhortaremos. Y esa exhortación
te va a causar tristeza. Y así como ese pecado fue breve, esa exhortación también será breve y te traerá gozo para el resto de la vida. Entonces, cuando alguien se arrepiente en la iglesia, trae gozo y consuelo a otros. Por eso el título de la serie. Amén. Entonces, por eso dice Pablo, ahora entramos al verso 9. Dice Pablo, pero ahora me regocijo. ¿Ven? Ahora me regocijo. No de que fueron entristecidos. Pablo, bueno, entonces vuelve a mencionar un poquito el por qué, ¿verdad? Estamos hablando de por qué Pablo fue consolado. Dice, lleno de gozo. Pablo vuelve a mencionar que está consolado y lleno de gozo, pero aclara que el gozo no fue porque el hecho de que ellos se entristecieran. Entonces veamos esto. Si alguien exhorta y gana la exhortación, si hay un debate, pasa algo como seres humanos. Yo tenía la razón. Se lo dije, ¿verdad? Eso me hizo pensar en las esposas. Se lo dije. Se lo dije a la mujer. Pero hermanos, cuando estamos así, es el orgullo, el ego, ¿verdad? El que crece. No es así con Pablo. Pablo no está diciendo que mi regocijo es porque yo tenía la razón. Mi regocijo es porque, se los dije. El Espíritu Santo los contristó. Porque yo tenía la razón. Ven, no. Pablo se está alegrando porque hay una razón muy importante, muy profunda en esto. Hermanos, Pablo se goza porque él estaba seguro que esa iglesia era de Cristo. Y porque eran de Cristo, tenían el don del arrepentimiento. Y porque tenían el don del arrepentimiento, se entristecieron para arrepentimiento. Y Pablo se goza de que para Pablo es una confirmación de que ellos, yo sé que son de Cristo, ese es mi gozo. Porque reaccionaron bien, porque leyeron la carta, porque leyeron la palabra, el Espíritu Santo hizo su obra en ellos. Y se volvieron. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Y hermanos, estamos viendo la tristeza que están experimentando los corintios. Pero el tema de la tristeza es todavía más amplio. Porque como comentaba mi hermano, muchas veces tenemos una tristeza santa por ver a otros cómo tratan a Cristo, cómo menosprecian a Cristo. Y son tercos. Y viven llenando un vacío que nunca lo van a llenar. Y viven mal y sabemos cuál es la verdad y sabemos que si creen en la verdad van a encontrar el gozo de la vida eterna. Y van a encontrar un propósito, un sentido a la vida que va más allá de lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos. Entonces por ahí tenemos esa tristeza. También como hermano nos entristece que un hermano esté pasándola mal, ¿verdad? Tenemos esa tristeza santa. Ver que un hermano ya no quiere congregarse más. No quiere, ya, pero por razones ya de desobediencia, de una actitud que nos entristece. Entonces nos entristece esas cosas santas. Pero estamos abarcando más que todo en estos versos esa tristeza que experimentaron los corintios al haber leído esa carta severa. Esa tristeza, mis hermanos, que viene del cielo, que es divina, que es buena, tiene dos propósitos. Uno lo vamos a ver ya y el otro más adelante. Y veamos el para. Dice el verso 9. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos, ¿para qué? Arrepentimiento. Ese tema lo estaba esperando. Me encanta. Me encanta porque era un hueco en mí, en mi teología. Yo tenía muchas dudas en cuanto a eso. Y el Espíritu Santo me ha estado ayudando y me ayudará más adelante. Y yo sé que nos irá ayudando a profundizar más en esto del arrepentimiento. Pero la tristeza santa trae arrepentimiento. Es para arrepentimiento. Uno de los propósitos de que el cristiano se siente triste cuando peca es para que llevarlo al arrepentimiento. Es un don divino de Dios. El que no es cristiano cuando peca no se siente mal para con Dios, no se siente mal para con Él. Se sentirá mal porque si lo agarran pecando,
qué tirada, mi esposo me agarró, mi esposo, el jefe me agarró robándome más minutos de recreo, me agarró entrando tarde. Entonces hay un remordimiento, pero es por el ego. Es por el ego. Si no me hubieran agarrado, feliz es la vida, ¿verdad? Es diferente. Produce arrepentimiento, es una tristeza para arrepentimiento. Hermanos, la mayoría de veces que encontramos arrepentimiento en la Biblia, en griego es metanoia. Metanoia, y de ahí viene la palabra metamorfosis. Entonces, cuando pensamos en metamorfosis, pensamos en procesos biológicos como el más popular, el de la mariposa, ¿verdad? Vemos ese gusano chiquitillo, feo, arrugado, que ni se comen, ¿verdad? Bueno, al menos de este lado del mundo no. Pero pasa por un proceso doloroso, de paciencia, y se convierte en una bella mariposa. Yo pensaba en la morfo azul, ¿verdad? Una de las más populares aquí en Costa Rica, preciosa. Ese es un proceso de metamorfosis. O sea, el arrepentimiento transforma. No vamos a ser los mismos después de que experimentamos un arrepentimiento verdadero que viene del cielo. No vamos a ser iguales. Ahora, creo que Jonathan Edwards, me corrigen si no es así, él dijo, a veces debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Porque si estamos practicando algún pecado, entonces arrepiéntase de ese arrepentimiento, porque ese arrepentimiento no fue genuino. El arrepentimiento genuino transforma. El verdadero arrepentimiento. ¿Fue ese arrepentimiento un arrepentimiento para vida eterna o salvífico, el que está hablando acá Pablo? En otras palabras, ¿habían perdido los corintios la salvación por haber pecado gravemente contra Pablo? ¿Por haberles sido desleales y debían arrepentirse para salvación? Es un tema que quise tocar, rescatar de acá, porque mis hermanos, para que el hombre natural se arrepienta para salvación, Dios soberanamente le tiene que dar el don del arrepentimiento. De otro modo, no se van a arrepentir. No lo harán. Hechos 11:18. Yo sé que ustedes lo conocen muy bien, pero leamos. Yo todavía no me lo aprendo de memoria. 11:18. Hechos 11:18. ¿Lo tenemos, sí? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Dios lo ha concedido. Soberanía, decreto divino. Nadie puede impedirle a Dios que salve a alguien, ni siquiera a esa persona. Al que Dios llama, le hace una cirugía en el corazón. Literalmente, espiritualmente hablando, Dios cambia su corazón, cambia sus afectos, su intención, para que luego, sí, libremente venga en arrepentimiento y fe, pero después de que Dios hizo la cirugía. Entonces, hermanos, es importante destacar acá que los corintios ya habían sido salvados por Dios. Ya Dios les había concedido el don del arrepentimiento, ese regalo inmerecido para nosotros, los seres humanos, que somos duros de corazón y no queremos arrepentirnos en nuestra naturaleza humana. Amamos el pecado, lo abrazamos, lo buscamos, nos regocijamos con el pecado. Nos resulta una delicia el pecado. A menos que Dios haga eso, el ser humano no viene a Cristo. Los cristianos en Corinto ya habían recibido eso. Por eso este pasaje no está hablando de un arrepentimiento para la salvación. Cuando las escrituras hablan de arrepentimiento para vida eterna, en el contexto o en el mismo texto, el mismo versículo, muchas veces viene la palabra fe. Viene la palabra fe. Por ejemplo, cuando Jesús empezó a predicar, Marcos 1:15, arrepentidos y convertidos.
y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Hechos también 20 y 21, si no perdieron las páginas de Hechos ahí, en Hechos 20 y 21. Hay muchas citas, pero podemos tocar estas dos. Hechos 20 y 21, dice la palabra de Dios así: testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa combinación, esa fórmula, arrepentimiento y fe, no está en este texto que estamos estudiando. Está entonces refiriéndose a un arrepentimiento no para salvación, sino para restauración de las relaciones, para que ellos se volvieran a Dios otra vez y la relación con el apóstol se restaurara. A ese arrepentimiento está siendo ellos confrontados, llevados. Arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de mentalidad, es volverse a Dios, es dar un giro, ¿verdad? Es girar. ¿Cuándo pasó eso, hermanos? Cuando se les fue exhortados con la carta. Por eso, si alguien nos va a exhortar, debe tener su contexto bíblico, ¿verdad? Porque quien transforma, quien convence, quien nos lleva al arrepentimiento, no es el quien nos exhorta, es Dios, usando la palabra, y el Espíritu Santo hace la obra en nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros no vamos a convencer a nadie. Nuestro trabajo llega como hermanos a exhortarnos. Y ya es Dios con usted, ¿verdad? Podemos orar, pero ya Dios con vos. Hay un teólogo que se llama L.R. Shelton Jr. Él comenta algo lindísimo acerca del arrepentimiento. Y él le llama arrepentimiento perpetuo. Entonces leo lo que él dice. Debo recalcar también otra verdad. El arrepentimiento bíblico es perpetuo. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. Mis hermanos, es que no somos perfectos. Pecamos. Un hermano en una predicación dijo: si Dios hiciera un escrutinio ahora mismo de mí, encontraría pecado. Aquí predicando. Pecamos porque somos pecadores. Ya no practicamos el pecado porque somos hijos de Dios. Pero todos luchamos. Todos luchamos. Entonces, dice la palabra, el comentario de él, hasta que Dios lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Oh, cuántas almas preciosas han sido condenadas aquí mismo, parecen arrepentirse por un tiempo, dejan sus sendas antiguas, sus antiguas compañías y dejan los lugares donde competían sus pecados. O sea, regresan al bar, al salón de baile, a la casa de las prostitutas, parecen creer en el Evangelio, aún hasta predican, enseñan y testifican de él. Pero porque somos oidores pedregales, recuerda la parábola del sembrador, alguna semilla cayó en pedregales y no dio fruto, se ahogó, se fue, no dio fruto. Dice, solo duran un tiempo. Empiezan a ampliarse, volviendo gradualmente a sus costumbres de antes. Vuelven al pecado, vuelven a aquello a lo que habían renunciado. Uno a uno vuelve a sus antiguos pecados y compañeros, a sus viejas amistades, ¿verdad? Vuelven al mundo. Eso es porque su arrepentimiento no era perpetuo, no venía del cielo. No surgió del nuevo nacimiento, sino de la carne. La palabra de Dios lo describe y el hermano cita 2 Pedro 2 del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado. Pero les es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hasta ahí el comentario alemán. El que no ha nacido de nuevo, no le es de bendición estar en una iglesia, haber conocido de la palabra de Dios. Es cierto, hemos visto personas hasta predicando la palabra de Dios, hasta yendo a evangelizar, y vuelven atrás, y vuelven a sus pecados. Nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. No son salvos. Porque si es salvo, regresa, como el hijo pródigo. Vamos a ir luego, conforme vamos avanzando en los estudios, en las predicaciones, a abarcar un poquito lo que pasó con el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo realmente se arrepintió. Él realmente se arrepintió. Es tal vez uno de los ejemplos más populares que podemos encontrar de arrepentimiento, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Él quiso andar en el mundo, experimentar el mundo. Y en la soberanía de Dios lo permitió y terminó, ¿verdad?, comiendo casi la basura de los cerdos. Y él recapacita. El Espíritu Santo hace esa obra en el que es de Dios. Lo hace recapacitar, volver en sí, y dice: en la casa de mi padre me tratarían mejor como siervo que aquí. Y él regresa. Hermanos, retomando esto, hermanos, de la historia de él, nuestro Padre está con los brazos abiertos, para decirnos: te amo, venga, siempre te amé. Cuánto esperé este momento en tenerte aquí otra vez conmigo. Yo te amo, nunca te he dejado de amar. Hay ropas nuevas, hay un anillo para ti. Celebremos. Hay celebración en el cielo. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero esa fiesta no es por el pecador, esa fiesta es por el Salvador, quien salvó y hizo la obra en esa persona. Dice Thomas Watson, y eso lo vimos en el estudio Joel, él menciona 6 componentes que trae o contiene el arrepentimiento genuino: reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, confesión por el pecado, vergüenza por el pecado, odio del pecado y abandono del pecado. Si alguien dice arrepentirse, pero no abandona el pecado, no siente ese dolor por el pecado, esa tristeza, porque ha ofendido a un Dios de veces santo, no lo confiesa, ¿verdad? Y no siente esa vergüenza por pecar, bueno, que se analice, que haga una introspección. Entonces: Dios, hey, pequé, no me siento bien, no pasa nada. A veces ni me doy cuenta, ya estoy tan acostumbrado. Hay gente que dice ser cristiana, hermanos, y no para de hablar sucio, pero no se sentirán mal. Entonces, Pablo en algunas ocasiones le dice a la iglesia de Corinto: algunos de ustedes, y para vergüenza suya les digo, no conocen al Señor. Y aquí en el capítulo 13, lo vimos la otra vez, ¿verdad? Examinaos a ver si estáis en la fe. Porque algunos en la iglesia de Corinto, Pablo decía, no son de Cristo. No son de Cristo y no son de Cristo, porque por los frutos los conoceréis. Ahora dice Pablo, recordemos que este es el propósito de esa tristeza santa. 1, el arrepentimiento. El 2 lo vamos a ver enseguida. Dice: porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué tipo de tristeza está hablando Pablo entonces? Hay 2 tipos de tristeza que él menciona. La que experimentaron los corintios es esa tristeza que viene de Dios, que es conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando Pablo se refiere a la voluntad de Dios, es una tristeza que entonces está en el contexto de Dios. Es conforme a Dios. Porque ese que siente tristeza se da cuenta que rompió los mandamientos de Dios, pecó contra Dios primero. Como otra vez el hijo pródigo, he pecado contra el cielo. Cuando él viene ante el Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pecamos, mis hermanos, el cristiano le duele en el corazón, porque hemos ofendido a nuestro 3 veces santo Padre.
quien nos salvó. Hermanos, es que nos salvó, somos salvos. Y nos sentimos malagradecidos. ¿Cómo puedo ser tan malagradecido si Él me ha mostrado a mí tanto amor? Sin yo merecerlo, me escogió. Yo que huí, lo menosprecié, lo negué. Y ya Él me salvó, me dio un nuevo corazón, me dio paz, perdón. Y yo sigo cayendo en esta cochinada. Sigo pecando. Nos sentimos mal, ¿cierto? Y es parte de los afectos nuevos que ya tenemos. Nos sentimos re mal. Y oramos a Dios y aprendemos que dependemos de su gracia. Porque ese es el fin de conocer la gracia de Dios. Depender de su gracia. Depender de las fuerzas de Él, no las nuestras. Reconocer que nuestro corazón es perverso. Es engañoso. Es engañoso. Entonces, cada día venimos de rodillas diciéndole: Dios, te necesito. Hoy es una nueva batalla y sin ti estoy perdido. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. La Biblia, la nueva traducción viviente, traduce este verso 9 así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Hermanos, comenta MacArthur, el arrepentimiento de los corintios los señalaba como creyentes genuinos en la esfera de la salvación. Exige darle la espalda al pecado y mirar a Dios. El arrepentimiento bíblico verdadero no es remordimiento humano, psicológico o emocional, que tan solo busca aliviar el estrés y mejorar las propias circunstancias. Aunque inevitablemente produzca el fruto de una vida transformada, es un asunto de no es un asunto de comportamiento, es un asunto espiritual. Comenta él. Hermanos, nuevamente, solo el que ha nacido de nuevo se arrepiente en verdad para con Dios, dentro de la voluntad de Dios, de su contexto de santidad, de sus mandamientos santos. Mis hermanos, yo me arrepentí de mi teología del cuarto mandamiento. Yo antes veníamos mi esposa y yo conversando de eso. Lo había malinterpretado, no lo había estudiado bien, pero el Espíritu Santo siempre tenía en mí una espinita del cuarto mandamiento, porque cuando yo evangelizo uso los mandamientos. Y siempre estaba pensando en el cuarto, pero el cuarto está ahí. Está ahí. Y gracias a Dios, por sus maestros, su Espíritu Santo, me lograron, pude entender ese cuarto mandamiento un poquito y decirle a Dios: Dios, de aquí en adelante, los domingos son tuyos, no son míos. Los domingos no trabajaré, no estudiaré, estaré en tu casa, con los tuyos, con los que te aman. Estaré ahí, quiero estar ahí. Hermanos, estar aquí es un pedacito de cielo. Es un anticipo de lo que vamos a experimentar por toda la eternidad. Su palabra, su presencia, adorándole con los nuestros. El que menosprecie esto, hermanos, está menospreciando a Dios mismo. Y uno se dice: bueno, pero ¿qué tanto anhela el cielo entonces? Hermanos, no hay justificación. Para mí ya no hay justificación que valga. Solo las obvias, ¿verdad? Las obvias, las que conocemos, las justificables. Pero hermanos, estar aquí es un gozo, una bendición. Muy bien. Ahora Pablo anda diciendo el segundo propósito de la tristeza santa. El primero fue arrepentimiento. Y el segundo propósito, dice entonces el verso 9: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Y el segundo para que no sufrierais pérdida alguna de nuestra parte. Es un versículo un poco complicadillo. La Reina Valera lo traduce así: de modo que no les hicimos daño en ninguna manera. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a encontrar por ahí la misma palabra de no sufrir pérdida. Y ahí nos da un poquito de luz lo que posiblemente está diciendo Pablo, el Espíritu Santo, con esto de que
de no sufrir pérdida, ¿verdad? 1 Corintios 15, y leemos del 12 al 15. ¿Lo tenemos, sí? Ok. Muy bien, dice la palabra de Dios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó de Cristo, y quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y vamos a ver por qué, del 12 al 15, ¿verdad? Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Pero esta no es la cita, sino es la cita que Pablo dice sobre el heno y la hojarasca. Me ayuda ahí, hermano Richard, porque seguro la anoté mal. La cita que dice que sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque así como a través del fuego. De hecho la tengo acá, la voy a recitar, el hermano me dice nada más cuál era la cita. Dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno le será evidente, pero el día la dará a conocer, pues como fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Pero si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre este fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Ahí está. Sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, si retomamos el verso 9, el segundo propósito de esa tristeza santa es el no sufrir pérdida. Pablo está diciendo: les escribí a ustedes, mis hermanos, esta carta severa, ¿verdad?, con el propósito de que se arrepientan y no sufrir pérdida, es decir, que pasen la prueba. Ustedes fueron probados. Y al pasar la prueba, esta pérdida se refiere a estas recompensas que Dios da, a sus bendiciones al que está en Cristo. Entonces, hermanos, cuando alguien se arrepiente, ¿verdad?, experimenta esta tristeza santa que lo lleva al arrepentimiento y también lo mantiene dentro de la voluntad de Dios, dentro de la iglesia, de la cobertura de Dios, de esas recompensas y bendiciones que están en Cristo. Por ahí, lo que más o menos pudiese decir el Espíritu Santo. William Henderson comenta esto: Pablo hizo un trabajo pastoral, un trabajo como de padre hacia sus hijos. La corrección duele mucho más al padre que al hijo equivocado. Un padre que toma su papel de padre seriamente, con amor disciplinará a su hijo, con su conducta cuida de su salud y de la felicidad de su familia, aunque el procedimiento mismo sea doloroso. Hermanos, lo que Pablo está diciendo acá es que les envía esta carta con un corazón pastoral, fue severa, pero ustedes, como están fundados sobre la roca, no sufrirán pérdidas. Tendrán la recompensa, tendrán la bendición. Y ya para ir finalizando, mis hermanos, el verso 10, que dice: porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Vuelve a mencionar tristeza conforme a la voluntad de Dios, ya eso lo abarcamos, pero ahora dice que conduce a la salvación. Pablo no está diciendo otra vez que la salvación se pierde, que ellos debían arrepentirse para salvación, porque eso los conduce a la salvación. No está diciendo eso. Hermanos, el arrepentimiento es un don del cristiano que Dios ya le ha otorgado al cristiano. Y me encanta lo que comenta la Biblia reformada. Comenta lo siguiente en cuanto a la salvación. La Biblia usa el término salvación no solo en muchos sentidos, sino en muchos tiempos verbales. El verbo salvación aparece en casi todos los tiempos verbales posibles del idioma griego. Presta atención, dice mi hermano. Hay un sentido en el que fuimos salvos,
desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Ahora, estamos siendo salvados por la obra de Dios en la historia. Dios está salvando gente. Y seremos salvos al experimentar la consumación de nuestra redención en el cielo, ¿verdad? En el futuro. Y también dice, somos salvos al estar en un estado de justificación. Estamos siendo salvados al ser santificados o hechos santos. Entonces, la Biblia habla de salvación en términos pasado, presente y futuro. La salvación es del Señor y no es humana. Es el Señor quien nos libra o nos salva de la ira del Señor. Pura soberanía. Pero hermanos, entonces lo que Pablo está diciendo acá, que fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, está hablando de esa salvación, está actuando en ustedes. Porque son salvos, esa salvación los está llevando a la santificación, porque son salvos. Si ustedes no fueran salvos, ¿verdad? No se hubieran arrepentido, no hubieran sentido tristeza, esa salvación no está operando en ustedes. No hay arrepentimiento genuino, seguirán con su conducta. Además, los corintios hubieran formado una secta. Porque como leímos antes, en los versos que bueno, en su soberanía Dios quiso que leyéramos, había gente en la iglesia, mis hermanos, que estaban predicando o enseñando, ¿verdad? Que no había resurrección de los muertos en una iglesia. ¿Cómo puede un cristiano creer en Cristo, quien resucitó, y no creer en la resurrección de los muertos? Eso se estaba enseñando ahí. Tres. 1 Corintios 3, amén, para que lo apuntes. Amén, pues ya lo leímos, gracias mi hermano. 1 Corintios 3, del 12 al 15, esa era la cita que leímos, del fuego, el oro, la paja y el heno. Hermanos, dice Pablo, de esa tristeza que trae entonces arrepentimiento y que no sufrirán pérdida, de eso no hay de qué arrepentirse. Dice, no hay de qué lamentarse por esa tristeza. Hermanos, otra vez, el salvo no se arrepiente de arrepentirse. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes se arrepiente de haber venido a Cristo? El que no es salvo y conoce la verdad y hasta la predicó, se arrepiente de haberla conocido. Dice, qué tirada, porque eso me está ahí molestando mi conciencia. Va a llegar el punto en que ya la conciencia se le cauteriza, ¿verdad? Y se vuelven todavía más duros. Y bueno, y podemos leer Romanos, ¿verdad? Dios los entrega a pasiones vergonzosas y todo eso. Pero para el verdadero cristiano no se arrepiente de su arrepentimiento salvífico, ni de su arrepentimiento para santificación. ¿Quién se arrepiente de no haberse arrepentido por haber cometido un pecado? Es como si yo le dijera a mi esposa, perdón mi amor, te ofendí, ¿verdad? Y que yo me haya arrepentido de haberle pedido perdón y de haberla ofendido. Nada que ver. Para un cristiano, ¿no? Ahora, hermanos, Pablo ya para terminar dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento de este que viene del cielo, ¿verdad? Resulta, o tiene por resultado, por fruto, muerte espiritual. La tristeza asesina. La tristeza que viene del cielo, mis hermanos, asesina nuestra conducta pecaminosa. La corta, por la mitad, ¿verdad? La extingue. Por eso el título. La tristeza que viene del mundo es una tristeza también que es asesina. No esa tristeza positiva o los efectos positivos que leímos al inicio, que esa página de psicología lo pone muy bonito, pero la realidad, muchas veces, en la mayoría de los casos, la tristeza del mundo los lleva a la muerte. Judas es el mejor ejemplo de la tristeza del mundo. Judas, al igual que Pedro, negó a Jesús, le falló, lo negó. ¿Y qué hizo Judas? Una lista de esa tristeza que viene del mundo, hermanos. Produce remordimiento, ¿verdad? Definitivamente Judas estaba triste, pero tuvo remordimiento. Su orgullo herido, conmiseración, decepción, culpa, vergüenza, resentimientos, angustias,
desespero, desesperanzas, depresión y hasta el suicidio. La tristeza puede asesinar, la tristeza asesina. Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Hermanos, las correcciones nos hacen o nos acercan aún más a nuestro Señor, nos acercan más a los hermanos, ¿verdad? Cuando alguien nos corrige, y es la verdad, uno siente aprecio, un aprecio todavía mejor por el hermano. Que dicha, hermano, es sincero. No sería peor que el hermano le haya diciendo a otros hermanos, aquel hermano cometió esa, ¿verdad? Y ya, chismes. Pablo no hizo eso. Pablo no fue a comentarle a Pedro y a los otros apóstoles, mira lo que está pasando en Corinto, ¿verdad? Que los confrontó a ellos. Tito sabía. Tito tampoco estuvo involucrado en algo que no sabía. Tito estaba dolido, eso lo vimos la otra vez. Entonces, hermanos, eso nos une. Corregirnos nos une. Y a la vez nos va a persuadir aún más de que somos de Cristo. La actitud ante la corrección misma y ante el que corrige debe ser de humildad, en vez de a la vez de agradecimiento por el que valientemente nos hace ver nuestro error, nuestras áreas a mejorar. Y tú que amas al hermano tanto para corregirle, no te preocupes o lamentes, ¿verdad? Como Pablo, que tal vez pensó, qué tirar, no sé si se lo dije bien, no sé si se lo dije mal, no sé si me faltó amor para decírselo o qué. Por eso pasó Pablo. Pero hermanos, Dios se glorifica. El que es de Dios reaccionará de manera piadosa tarde o temprano. Esa tristeza va a ser momentánea, se va a arrepentir. Hermanos, en el Antiguo Testamento enseña que Dios quiere que su pueblo se aparte del pecado y que se vuelva a Él. Y ya con esta cita termino, mis hermanos. Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, 21. Espero que esté bien. ¿Sí? Ezequiel 18. Ezequiel 18, 21. Y leo para ustedes. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. El 27, ahí mismo. Cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Hermanos, lo más importante, recordemos, la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La tristeza es asesina. La tristeza divina asesinará nuestro ego y nos llevará a arrepentirnos a Cristo. La tristeza del mundo puede asesinar la carne, el alma, y llevarla a una eternidad totalmente apartada de nuestro Dios de peces santo. De hoy en 8 empezamos a ver los 7 frutos de un arrepentimiento genuino, que están en el siguiente versículo. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno, misericordioso. ¿Cuánto no pecamos, Señor? Pero porque somos de Cristo, hemos recibido el don para arrepentirnos de corazón. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a pecar menos. Ayúdanos a odiar con todo nuestro corazón el pecado que antes amábamos y amar con todo nuestro corazón a Cristo, amar su iglesia. Y Señor, como comentaba nuestro hermano teólogo, el arrepentimiento es algo que está en nosotros ya en todo nuestro peregrinaje. Señor, ayúdanos a que nuestro arrepentimiento sea sincero delante de ti.
Y Señor, y que esos mensajes que vienen contándonos de hoy nos inviten a la reflexión, nos ayude, Señor, a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, cómo estamos en nuestra relación con usted, en relación con sus mandamientos santos, si anhelamos guardarlos, si nos preocupamos por obedecerlos, porque Señor, usted dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama, guarda los mandamientos. Señor, en esta carta vemos cómo por esas exhortaciones, las relaciones dentro de la iglesia se fortalecieron. Pablo está consolado, gozoso, de que los corintios se arrepintieron de su pecado y confirmaron la lealtad para con él. Eso es muy importante, Señor, porque el Evangelio estaba ahí implícito. Ellos se volvieron a la verdad, al que hablaba la verdad. Y Señor, gracias por su palabra. Edifícanos. Y te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Y Señor, si hay personas que nos escuchan en las redes sociales o acá, Señor, y viven en pecado, Señor, que esto les invite a reflexionar y que clamen a ti por perdón genuino, por un arrepentimiento genuino, y que se vuelvan en arrepentimiento y fe a Cristo. Y gracias, Señor, por amarnos tanto, por bendecirnos, por guardarnos, porque la salvación es de Jehová. En tu nombre, Jesús, te adoramos, te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga.